En primer lugar, quiero agradecerles a todos ustedes su asistencia a este debate, que veo que además es bastante masiva. Es un debate organizado por federalistas de esquerras para su presentación aquí en Madrid, en un intento de ir agrupando fuerzas, no solo políticas, sino sobre todo de la sociedad civil, que hasta ahora están dispersas en planteamientos que, sin embargo, son en gran medida coincidentes. Quiero, por eso, donar-los la benvinguda a Madrid a tots els amics i les amigues que han vingut de Cataluña y agradecer a federalistas que hayan conseguido sentar en la misma mesa de debate al líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, y a los destacados miembros de la dirección de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y de Podemos, Juan Carlos Monedero, para debatir además sobre un tema que a mí me parece de estricta actualidad, como es la solución federal de las izquierdas. Espero que aquí, mientras el Gobierno de Mariano Rajoy no sabe o no quiere encontrar una solución, una salida al problema catalán, las aportaciones que se van a hacer en esta mesa esta tarde por estos tres políticos ayuden a ir configurando una solución federal. Bueno, todo esto, o sea, por qué estamos aquí, por qué han organizado este acto, lo va a explicar mucho mejor que yo el presidente de Federalistas de Esquerras, Manuel Cruz, que está a mi lado y a quien le cedo la palabra. Y el micrófono. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, déjenme que haga algunos agradecimientos nada protocolarios. Quiero empezar agradeciendo a los miembros de la mesa, estas tres personas que desde el primer momento dieron todas las facilidades para organizar este acto. Quiero agradecer también a las personas que están en la fila cero, que intervendrán al final. Por supuesto, quiero agradecer a la moderadora que haya asumido esa tarea, a todos los currantes que han hecho posible que hoy estemos aquí. Y, en fin, déjenme que nombre a Beatriz Silva y a Marisa Calés muy especialmente, al Círculo de Bellas Artes por su hospitalidad y, desde luego, a todos ustedes. Este acto, voy a ser más que breve, telegráfico. Este acto, para federalistas de esquerras, es extremadamente importante. Hace no mucho tiempo tuve oportunidad de decir, en este mismo, no en esta misma sala, pero sí en el mismo círculo, que este tipo de actos en Madrid para federalistas de esquerras resultan extremadamente importantes. Hemos pasado unos meses, o pasamos unos meses iniciales de una cierta soledad. Lo que teníamos que escuchar constantemente en Cataluña era, primero, que en Cataluña no había federalistas. Y cuando era evidente que existíamos, pues el segundo mensaje era que en España no había federalistas. Hacer evidente que hay federalistas y hoy que hay federalistas de izquierdas dispuestos a debatir, para nosotros es extremadamente importante. Es importante en general y en particular. En general, yo creo que es necesario. Es necesario que se abra este debate y, aunque una hipotética reforma federal tendrá que contar con todas las fuerzas políticas, es importante que las izquierdas y las izquierdas de ámbito estatal hagan un planteamiento expreso y claro de cuál es su posición al respecto. Pero creo que, en particular, no solamente es que sea necesario este debate, sino que empieza a ser rigurosamente urgente. Creo que obviamente no me corresponde a mí entrar en el análisis de ninguna situación, pero creo que hemos pasado una etapa, hemos dado una inflexión, hemos girado un cabo en el que me parece que es, como decía, urgente que las fuerzas políticas empiecen, y las fuerzas políticas de izquierdas y las fuerzas políticas que coinciden o parecen coincidir en la propuesta federal, es urgente, digo, que hagan una propuesta no solamente a la ciudadanía española, sino también a la ciudadanía catalana. Creo que algo que está ocurriendo en Cataluña ahora que hay que tener muy en cuenta es el hecho de que es cierto que, por un lado, hay un sector que parece muy compacto, que parece bastante movilizado y dispuesto a permanecer en esta movilización, pero hay 2/3 de ciudadanos
que de alguna manera están esperando que las fuerzas políticas cumplan con su trabajo, cumplan con su tarea, les hagan propuestas, propuestas en las que se encuentren representados, propuestas que puedan ser, en fin, tanto o más ilusionantes y a la vez más racionales, más armónicas, más convivenciales. Y creo que eso es lo que los ciudadanos de Cataluña, y los españoles por descontado, pero los ciudadanos de Cataluña están esperando de las fuerzas políticas, insisto, creo yo, sobre todo de las fuerzas políticas de izquierdas. Es en esta perspectiva que hemos organizado este acto, que, en fin, esperemos que sea clarificador y provechoso para todos ustedes. Muchas gracias. Bueno. Antes de que Bea me mate, voy a contar que el acto se está retransmitiendo en streaming y que si alguien tuitea, el hashtag es #FedMadrid. Esto, en fin, a los tuiteros que quieran hacerlo. Vamos a empezar. Un poco el orden del debate va a ser que cada uno de los ponentes va a presentar durante un cuarto de hora, más o menos, si es menos, mejor, cuál es su posición en el tema este que nos ocupa, es decir, si es el federalismo la mejor solución al encaje de la diversidad de Cataluña, bueno, cómo arreglamos esto que está ocurriendo en este momento ahora en Cataluña, si tiene salida y cuál es la solución. Y después, yo creo que lo mejor es que debatan entre ellos, es decir, que se repliquen, que añadan cosas. Entonces, como la invitación está puesto por orden alfabético y como además es el que tiene más prisa porque tiene, luego se disculpará, un tren que coger, empezamos por Alberto Garzón, de Izquierda Unida, después seguiremos por Miquel Iceta y después por Juan Carlos Monedero. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, agradeceros a todos y a todas que la presencia aquí, agradecer a la Organización de Federalistas de Izquierdas la invitación, que yo creo que es muy necesaria, no solo en estos momentos, sino porque estamos carentes de espacios de debate político en estos momentos tan acelerados y que se está convirtiendo la política pues, en un escenario más de espectáculo cuando debería ser más de reflexión, y de reflexión yo creo que serena como puede ser en esta oportunidad. Y añadir mis disculpas porque efectivamente debido a una situación sobrevenida pues tengo que coger un tren a las 9:15 y a eso de las 9 menos cuarto tendré que marchar. No sé si todavía habrá continuado, pero me disculpo ahora mismo por esta cuestión. Y en todo caso, para ocupar el menos tiempo posible y hacer gala a lo que se está diciendo en la presentación, comenzaré diciendo que mi opinión sobre esta cuestión, que requiere evidentemente mucho más tiempo, la voy a intentar trasladar en unos cuantos elementos y en unos cuantos puntos cruciales. Pienso que el federalismo y la situación actual tenemos que analizarla también desde la abstracción, no solo focalizando la atención al escenario puramente catalán de este momento, sino a la propia concepción de lo que es el federalismo y de cuáles son las soluciones políticas a crisis en las que determinadas identidades políticas chocan en un espacio de una comunidad política determinada. Y quiero no utilizar un enfoque, digamos, puramente político, sino que creo que es importante, quizás por la deformación profesional que yo tengo como economista, hacer un enfoque del federalismo desde la economía política, es decir, no meramente de espacios compartimentados, como si la economía fuera aislada al ámbito de la política o de lo que diríamos el régimen político-económico. Pienso que constatamos en el día de hoy que la situación y la realidad social y política del Estado español ha desbordado los límites jurídicos de la Constitución de 1978. No existe ya por más tiempo la sociedad de 1978, cuyo reflejo y cristalización es aquella Constitución. La realidad cambiante política y económica y social, por supuesto, ha desbordado estos límites y nos obliga a hacer una reflexión también de cuáles son los instrumentos jurídicos y cuáles son fundamentalmente el ámbito de la Constitución. Esto no es nuevo, pero sí es verdad que un problema de identidad nacional, como puede ser el que está instalado en el Estado español,
tiene que resolverse por la vía de la política. Y la vía de la política no es la vía del enroque, no es la vía del cerrarse y entender que simplemente con esconder los problemas debajo de la cama se van a resolver o no van a crecer. Por eso es absolutamente inaceptable posiciones como las de Mariano Rajoy, las del Partido Popular, en tanto que no van al problema original, sino que realmente lo que hacen es esconderlo. Y yo quería hablar de federalismo y hablar de autogobierno, pero de autogobierno desde la tradición política republicana. Autogobierno de forma efectiva, no solo reflejado en un papel o en un ámbito jurídico, sino un autogobierno de forma efectiva, es decir, donde la soberanía popular se ejerce de forma efectiva. Se ejerce de forma efectiva porque el pueblo o los ciudadanos y ciudadanas de una determinada comunidad política tienen capacidad de tomar decisiones de forma colectiva y democrática sobre lo que es su devenir en la vida. Sin embargo, lo que yo manifiesto es que no hay soberanía popular efectiva en este momento en España, como no la hay en ninguna de las regiones dentro de lo que es el actual marco jurídico español. No hay una soberanía popular y, por lo tanto, los debates tienen que trascender el mero espacio al que estamos acostumbrados sobre la independencia o no de determinados territorios. Es que en ninguna parte se da una soberanía popular. No existe a día de hoy la soberanía popular en España de forma efectiva. Creo que vivimos desde hace tiempo lo que Ferrajoli llama crisis del paradigma constitucional. Crisis del paradigma constitucional que se deriva o tiene dos consecuencias. La primera es que hay un vaciamiento formal de la Constitución. Un vaciamiento formal de la Constitución que ha vaciado los estados, la soberanía de los estados, en beneficio de instituciones supranacionales como puede ser, por ejemplo, la Unión Europea. Espacios jurídicos que han absorbido la capacidad de decisión de los estados y que, sin embargo, carecen de la misma legitimidad que tenían los antiguos estados-nación y sus constituciones. Mientras una constitución, en principio, sería la cristalización de una correlación de fuerzas determinada en el espacio político nacional y que necesariamente deviene de un espacio desde abajo, las instituciones creadas al crecimiento de la Unión Europea son instituciones creadas desde arriba. Creo que el ejemplo más paradigmático fue la fracasada Constitución Europea y su proceso y su intento de proceder para aprobarse. Todo esto vació formalmente la Constitución española, pero no solo la española, también la portuguesa, también la griega e incluso pues también la sueca, con esa no entrada en la zona euro, pero sí en la Unión Europea. Y también hay un proceso de vaciado sustancial de la Constitución. Y esto quizás es lo más relevante para entender lo que está sucediendo a día de hoy en el Estado español. Vaciado sustancial, ¿qué significa? Que las garantías positivas recogidas en las Constituciones se incumplen sistemáticamente. Derecho al trabajo, derecho a la vivienda, derecho a la seguridad social, todo eso se está incumpliendo sistemáticamente en tanto que vivimos una crisis del paradigma constitucional que ha vaciado sustancialmente, por ejemplo, pues la deriva del desmantelamiento del Estado social. Se ha desmantelado el Estado social y eso ha vaciado las constituciones también en el ámbito sustancial. Esto tiene mucho que ver en un proceso que se inicia mucho antes de la crisis económica, muchísimo antes de la crisis económica, pero que la crisis económica radicaliza y agudiza. De hecho, la reforma del artículo 135 en agosto del 2011 por el Partido Popular y el Partido Socialista obedecen a ese apuntalamiento de un proceso deconstituyente. Y como todo proceso deconstituyente en el que se vacía de contenido una Constitución, también es un proceso constituyente de otra cosa. Esa otra cosa es la arquitectura de la Unión Europea que está construida, como ya decíamos, desde Izquierda Unida hace mucho tiempo, prácticamente en el momento en el que yo estaba naciendo, porque yo soy del 85, pues se decía que eso apuntalaba un modelo de sociedad donde no cabía alternativa al neoliberalismo. He ahí quizás, probablemente, y a mi juicio desde luego seguro que sí, el agotamiento de las posiciones socialdemócratas porque no caben en una arquitectura institucional como es la de la Unión Europea, que sin embargo y paradójicamente han ayudado a constituir. Pues bien, todo esto ha vaciado la Constitución de 1978 y tiene efectos sobre todo el espacio popular. De tal forma que hoy se da una paradoja, y es que la consecuencia de este proceso es que se ha invertido una relación clásica que existía entre economía y política. Si antes la política gobernaba la economía, a día de hoy es claro, nítido, obvio,
que es la economía la que gobierna la política. Y en ese sentido, al final llegamos a la conclusión de que gobiernan quienes no se presentan a las elecciones, que el poder económico privado tiene capacidad de chantajear, extorsionar y gobernar la política muy por encima de los ámbitos jurídicos que aparecen en el papel y, por lo tanto, convierten en papel mojado conceptos clásicos republicanos como federalismo, como autogobierno, como independencia. Los convierten absolutamente en procesos vacíos. Y si no atendemos a esta realidad, y si no atendemos a que la solución tiene que pasar, la solución democrática y republicana, tiene que pasar por volver a invertir esta relación, por volver a hacer que la política gobierne la economía, entonces todo el debate será en vano, porque no cabe autogobierno si hay una emancipación formal de un Estado. Sin embargo, no va acompañado de procesos de recuperación de instrumentos que permitan gobernar la economía democráticamente. Y por eso decía que era importante el enfoque de economía política. Si a la crisis económica le sumamos esta crisis de la democracia, estamos ante lo que Gramsci llamaba crisis orgánica, que nosotros hemos llamado desde hace mucho tiempo crisis de régimen, crisis del régimen político-económico, porque no es solo una crisis política. Y también asistimos a una nueva concepción de la política, una nueva cultura política que ha estado creciendo en los últimos años y que ahora se ha puesto de manifiesto, que tuvo hitos concretos como pudo ser el movimiento 15M. Es una nueva cultura política de la participación. De la participación, en realidad, no es una nueva cultura política desde el punto de vista adanista, de que se ha llegado y se ha inventado algo, sino que es una nueva cultura política que está claramente interlocutando con los principios republicanos de participación política. Por ejemplo, recursos a los referéndums, a las iniciativas legislativas populares, a la fiscalización permanente y a la transparencia de la actividad representativa de los representantes políticos. Todo esto ha estado creciendo y la crisis lo ha agudizado, de tal forma que llegamos también a procesos de choque entre dos culturas políticas. Una cultura política del 78, caracterizada por el recurso al consenso, pero no a un consenso de la sociedad, sino a un consenso de los actores políticos principales, que son fundamentalmente los partidos políticos. Los partidos políticos, además, los mayoritarios. Una política de consenso que se realiza en los despachos. Frente a esta política que cristaliza en una Constitución que no deja casi espacio a la participación política al margen de los partidos, es decir, no deja espacio a la participación política de los movimientos sociales, no hay casi una utilización de los referéndums, de las iniciativas legislativas populares, representa pues, el momento del político del 1978, un momento político en el que se buscaba la estabilidad política y eso se encontró cerrando puertas para que determinados actores pudieran cristalizar una Constitución. Eso es lo que está en crisis también. Y esa nueva cultura política desborda estos límites y, por lo tanto, llega, además, a procesos como el de criticar de una forma muy natural que en este país haya una región como es Cataluña que no pueda votar, Y eso es un choque frontal con la situación y la forma de entender la política derivada de 1978. Una cultura más, digamos, voy a decirlo sin ningún tipo de connotación negativa, más elitista, menos participativa frente a un pueblo que quiere hablar. Pero no solo es un proceso catalán, no es solo la cuestión del referéndum catalán, también es el referéndum sobre la auditoría de la deuda que votamos en el Congreso y que también fue votada en contra, o también es el referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio, que es también parte del proceso destituyente y constituyente de otro modelo de sociedad y también representa ese choque entre culturas políticas. Frente a esto, a esta crisis económica tan grave, evidentemente afecta a las condiciones materiales de vida de la gente, obviamente, y quienes tenemos una tradición no solo republicana, sino también republicana socialista, sabemos que eso afecta a la concepción del mundo de la gente. Y la concepción del mundo cambia de una forma radical. 6 años de crisis, de esfuerzos para la mayoría social, cambia la concepción del mundo de todo el mundo. Pero no solo respecto a la política, sino también respecto a la política, a la economía, a las relaciones sociales, a las relaciones institucionales. Y esto lleva a situaciones, y lo voy a decir sin ningún tipo de connotación negativa, insisto, situaciones que Ernesto Laclau llamaría situaciones populistas en las que se abre una brecha en la que es posible fomentar la creación, la construcción de un pueblo,
de un sujeto político nuevo, un pueblo o nuevo, o reforzar el que ya venía existiendo, reforzar esa construcción social de esa categoría de pueblo, en tanto que existe lo que Ernesto Laclau llama un otro antagónico, porque la identidad del pueblo se crea en tanto que hay un otro antagónico enfrente. Por lo tanto, se genera una situación que va a polarizar, dicotomiza absolutamente las relaciones políticas y es aprovechada por élites políticas que operan en su propio beneficio. Y en su propio beneficio lo hace Artur Mas y en su propio beneficio lo hace Mariano Rajoy. Es decir, de un problema real de identidades populares y identidades nacionales chocando, se llega a un momento de oportunismo político por determinados actores que tienen capacidad de gestionar la agenda política, es decir, de decir y determinar sobre qué se habla y sobre qué no se habla, para su propio beneficio. Y lleva a un escenario de confrontación donde, evidentemente, aunque haya un pozo de realidad en tanto que las identidades nacionales están chocando, llegamos a un escenario de conflicto muy importante. ¿Cuál es la solución desde la perspectiva mía, desde la perspectiva republicano-socialista? El debate. El debate, por lo tanto, es necesario reconocer el derecho a decidir. Reconocer el derecho a decidir de las determinadas comunidades políticas existentes. Y eso expresa la necesidad de consultar a la ciudadanía. Pero el derecho a decidir no es solo un derecho a decidir formal, es un derecho a decidir también sustancial. Por lo tanto, desborda el ámbito de la formalidad con respecto al funcionamiento de los Estados y va mucho más allá y nos interpela sobre lo que decía al principio, la economía y el uso colectivo de los bienes económicos. Y en este sentido, creo que si no atendemos a este enfoque que pone los focos sobre la economía y sobre la nueva cultura política, cualquier solución que pretenda resolver este problema por la vía de una negociación en los despachos, por la vía del enroque o por la vía del conflicto, es una vía absolutamente muerta. La solución pasa por un debate normalizado, por una nueva cultura política de la participación, en la que se normaliza el debate político desde abajo, no desde arriba. No queremos a los dirigentes de los principales partidos que se han sido votados en las últimas elecciones cerrando acuerdos en los despachos. Eso pertenece a la cultura política que está muriendo. Necesitamos un debate abierto a la sociedad, un debate sincero, honesto, y es necesario que los actores políticos pretendan y puedan volcar estas oportunidades a la sociedad. Por lo tanto, insisto, el debate para alguien como yo, que procede de la tradición republicano-socialista, tiene que centrarse en todos estos ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito político y en el ámbito de reconocer el oportunismo político que existe en determinados actores para sacar de aquí un beneficio propio. Y también saber predecir la tendencia. La tendencia en el análisis siempre ha sido fundamental. Y termino ya de verdad que llevo 15 minutos. La tendencia de decir, estamos ante una probable nueva crisis económica, nueva recesión económica, que va a afectar a las condiciones materiales de vida de la gente y que, por lo tanto, va a ampliar el espacio de lo que llamaríamos situación populista. Vuelvo a insistir en que hablo en términos académicos y no peyorativos, porque luego a mí me sacan todos los titulares criticando lo del populismo y no procede. Creo que estamos ante un debate serio que lo que nos expresa es la fragmentación del Estado social y, por lo tanto, la apertura de nuevas fórmulas de participación política y de formas políticas. Creo que, por lo tanto, la respuesta tiene que ser una respuesta desde la tradición política republicana socialista y cualquier otra es una vía muerta que agudiza y eterniza un conflicto que solo puede tener solución desde el punto de vista del diálogo desde abajo. Muchas gracias. Bueno, gracias Alberto, sobre todo por respetar el tiempo establecido. Le digo a Alberto que parece de Podemos y él me dice, tú pareces de Izquierda Unida. Bueno, eso vosotros sabréis, la verdad. Tiene la palabra Miquel Iceta. Muchas gracias. Gracias por haberme invitado, gracias por haber organizado este debate, gracias por haber permitido que las izquierdas hablen sobre federalismo. Y muchas felicidades, porque efectivamente federalistas hay, la sala se ha quedado pequeña y yo creo que eso ya de por sí es una magnífica noticia. Yo había preparado mi intervención de forma quizá muy distinta a la que lo ha hecho Alberto y quería hacer primero
una declaración de principios de por qué soy federalista, cuáles son las 4 razones por las cuales me reclamo del federalismo. Una primera, que tiene que ver especialmente quizá con los federalistas de izquierdas, asociación de la que también soy miembro, por coherencia con los valores de libertad, de igualdad, de solidaridad y de fraternidad. Quienes compartimos estos valores nos sentimos especialmente cómodos dentro del federalismo. Segundo, soy federalista porque creo que es una manera de organizar sociedades, estados, que se ajusta muy bien al mundo en que vivimos, que algunos han definido como un mundo de interdependencias crecientes y de soberanías compartidas. Si este es el mundo en el que vivimos, el federalismo se ajusta bien a la hora de buscar soluciones a problemas como el que nos ocupa. Tercero, y yo creo que es especialmente importante, y Alberto hacía referencia a ello también, el federalismo hace posible que convivan sentimientos e identidades distintas. Yo creo que una de las cosas que a mí me subleva es cuando alguien levanta a partir de identidades o de sentimientos de pertenencia distintos barreras o fronteras. Precisamente el federalismo se opone frontalmente a esa idea. Y cuarto, que tiene que ver con la propia raíz de la palabra, porque se basa en el diálogo, la negociación y el pacto. La idea de que no hay problema político que no se pueda resolver por esta vía. Hecha esta declaración inicial, esta declaración de principios, ¿cuál es el objetivo que yo creo que las izquierdas en general nos tendríamos que proponer en un momento como el que vivimos? Reformar el Estado y sus instituciones para conseguir más y mejor democracia, la mejor garantía de los derechos, más eficacia y resolver el conflicto territorial. Yo creo que eso debería ser nuestro objetivo político y, por lo tanto, la reforma profunda del Estado a partir, desde el punto de vista de nuestra posición política, de una reforma de la Constitución. Yo me voy a centrar en los aspectos más territoriales, que son los que, quizá por desgracia, pero en fin, me ocupan más el tiempo del día a día, y hablar de la reforma federal de la Constitución ciñéndome a los aspectos de organización territorial del Estado. Nuestra propuesta tiene un doble objetivo. El primero, resolver los problemas que se han ido evidenciando después de 35 años del Estado de las Autonomías. No sé si es bueno o malo hacerlo, pero yo soy hijo de la Constitución. Suárez decidió cambiar la mayoría de edad justo en ese momento y, por lo tanto, es la primera vez que pude votar, incluso hacer campaña por el sí en un referéndum. Y yo creo que la Constitución española es lo mejor que le ha pasado a España en los últimos 300 años, lo cual no quiere decir que después de 35 años de vigencia no podamos notar algunas carencias, algunas disfunciones, algunas cosas que han quedado quizás superadas y que ahora a través de la reforma podríamos modificar. Y por lo tanto intentamos resolver un problema general que afecta al conjunto, pero también, y ese es el segundo objetivo, resolver el encaje de Cataluña en España. Ya sabéis que esto, yo siempre digo Cataluña y el resto de España, para que nadie pueda especular con que estoy hablando de dos conjuntos disjuntos, ¿no? ¿Cuáles son los problemas del Estado autonómico? Claro, decirlo delante de algunos profesores que nos acompañan en la fila cero me da vergüenza, ¿no? Pero, primero, hombre, hay demasiada conflictividad competencial. El Estado y las comunidades autónomas andan a la greña en quién hace qué y quién no debería hacer qué. Un segundo elemento que es que falta cooperación entre las instituciones, falta lealtad y que faltan instrumentos de gobierno compartido, es decir, las comunidades autónomas pintan mucho, pero en cambio no pueden participar de forma directa en el gobierno del conjunto. Hay quien ha dicho que federalismo es autogobierno y gobierno compartido, autogobierno y cogobierno, yo lo creo bastante. Segunda cosa, ¿cuáles son las causas del malestar catalán? Aquí podríamos empezar y no acabar, porque hay causas remotas, causas más recientes. Yo suelo situar la inicial, aunque hay quien lo discute y no sin alguna razón, en la propia sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010. ¿Por qué? Yo, para no liarnos demasiado en el contenido material de la sentencia, pero la sentencia vino a alterar una cosa que los ciudadanos habían votado. Es la primera vez que pasa en España y espero que sea la última. Por lo tanto, un proyecto que se había aprobado por 2/3 del Parlamento de Cataluña, que se había negociado posteriormente y fue aprobado por mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado, y luego fue votado por los ciudadanos, 4 años después, un Tribunal Constitucional, que en aquel momento pues, atravesaba unas circunstancias también, en fin, curiosas, lo altera.
A partir de entonces, para muchos catalanes, lo que habían querido no cabía en la Constitución. Y por lo tanto, hombre, parece lógico decir, pues miremos si cambiando la Constitución lo que los catalanes quieren cabe. Y por otro lado nos lleva a otro tema, que es que no encontraremos una solución sin que no haya una votación de los ciudadanos. Sin que los catalanes puedan manifestarse sobre un nuevo acuerdo, ese acuerdo no tendrá legitimidad suficiente. Un acuerdo sobre el cual, por cierto, no solo se tendrán que manifestar los catalanes, sino el conjunto de los españoles, porque se trata de una reforma constitucional. Hay un segundo bloque de cuestiones que tiene que ver con la crisis económica, su impacto, la percepción del trato inversor, del funcionamiento de la financiación, en fin, los temas que tienen que ver con el dinero. Y un tercer elemento, que es la política del Partido Popular, que realmente no ha hecho más que tirar gasolina al fuego desde hace mucho tiempo, con una política recentralizadora y también con gestos y actuaciones tan discutibles como, por ejemplo, pues decidir que el catalán que se llama en Aragón se llama la PAO, a partir de una ley que hicieron en el Parlamento aragonés. Yo creo que, en fin, eso es la... Os pongo este ejemplo porque yo siempre digo que hay cosas que no cuestan dinero, pero que pueden hacer mucho daño a los sentimientos, y de sentimientos también estamos hablando. Para definir muy rápidamente la propuesta que nosotros hacemos, a veces la hemos resumido en 4 R's. La primera R, que es la más complicada y por eso empiezo por ella, es el reconocimiento. Desde nuestro punto de vista, España es una nación de naciones. No nos lo acabamos de inventar. Ha habido quien históricamente ha formulado esa definición. Yo muchas veces me refiero al escudo de España, en el que hay diversos adornos, pero hay 5 piezas que se repiten desde hace siglos: el Reino de Castilla, el Reino de León, la Corona de Aragón, el Reino de Navarra y el Reino de Granada. Por lo tanto, ahí hay 5 partes que están juntas, pero que quieren manifestar, mantener, respetar su identidad, su trayectoria y su historia. Yo digo más, para seguir juntas han de seguir respetando eso, sin una cosa no habrá la otra. Pero es verdad que cuando hablamos del reconocimiento de esta plurinacionalidad, pues estallan todas las polémicas, y no digo que sin razón. Los que consideran que nación y Estado es lo mismo, que los hay, y tienen también sus motivos, evidentemente no están de acuerdo con esto. En esto están realmente de acuerdo los que piensan en la España una y los que piensan en la Cataluña independiente. Para ellos no hay solución que no pase por cada uno su Estado. 2. Nación y soberanía tampoco es lo mismo. Lo hemos visto hace relativamente poco. Nadie discute en el Reino Unido que Escocia es una nación, y no es una nación soberana. Solo ha podido votar precisamente porque ha habido un acuerdo del Parlamento británico, si no lo hubiera podido hacer. Yo creo que nación, después de haber visto muchas definiciones, incluso esta que dice que es un plebiscito cotidiano, madre mía, si tuviéramos que hacer un plebiscito cada día, yo creo que al final nación tiene que ver con sentimiento, y que la democracia, la política, han de proporcionar un mecanismo para que sentimientos diversos puedan convivir sin problemas. Segunda R, reglas. Es verdad que el título 8º de la Constitución, algunos que saben mucho más que yo lo han dicho, era un mecanismo para poner en marcha un procedimiento. No tenía un dibujo final, no podía tenerlo. Y por lo tanto, 35 años después hemos de pensarlo de forma muy distinta. Y probablemente las reglas del reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas deben revisarse. Algunas técnicas federales acreditadas dicen la Constitución lo que ha de decir es cuáles son las competencias del Estado y cómo las ejerce, y todas las demás corresponden a las comunidades. Dicho esto, en estas reglas a mí me gustaría también romper una lanza, porque hay gente que dice ya están otra vez con la asimetría. Bueno, vamos a ver, no hay sistema más asimétrico que el Estado de las autonomías. Porque si no, ¿cómo se explica que Cataluña tenga policía y Madrid no? Que Cataluña sea, creo, la única comunidad autónoma con competencias en prisiones, que el País Vasco y Navarra tengan un sistema de financiación propio, por no decir las muchas asimetrías de un Estado. Y efectivamente hay gente que le da miedo esta palabra porque piensa que asimetría lleva necesariamente a desigualdad. Pero ahí desde la izquierda hemos de ser claros. Para nosotros la asimetría no lleva nunca ni a la desigualdad ni al privilegio, porque si no dejaríamos de ser de izquierdas y a eso no estamos dispuestos. Tercera R, recursos. Hay un refrán castellano que seguro que tiene su contraparte en catalán, pero desconozco, que dice: donde no hay harina todo es mohina. Es decir, cuando hay problemas económicos todos los demás se agravan. Y es verdad.
tenemos un problema, tenemos que definir mejor, nosotros decimos recoger en la Constitución los principios que deben informar en la financiación autonómica, que lógicamente ha de ser, desde una perspectiva de izquierdas, solidaria, pero nosotros quisiéramos añadir también un principio según el cual no salga perdiendo quien más solidario es. Es decir, como dice una sentencia del Tribunal Constitucional, excluir la peor condición relativa de quien contribuye a la solidaridad respecto de quien se beneficia de ella. Y me perdonarán, es la sentencia que antes criticaba, pero como a veces la ordinalidad se pone tan en discusión por algunos, qué mejor argumento de autoridad que la sentencia que se hizo sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña en su fundamento jurídico 134. Y por última R, representación. Si las comunidades autónomas han de participar del conjunto, del gobierno del conjunto, necesitamos un Senado federal. Sobre esto hay muchas opiniones, muchos modelos, algunos somos muy partidarios del Senado alemán, del Bundesrat, y entonces también algunos con razón nos dicen, pero nosotros no somos alemanes y quizá tendríamos que pensar un modelo propio. No digo que no, pero desde luego, desde mi punto de vista, ese Senado federal debería contemplar la presencia de los gobiernos autonómicos. Por lo tanto, estamos hablando de un federalismo realmente adaptado a las necesidades y a la realidad española. Por lo tanto, probablemente será asimétrico, como es asimétrico el Estado de las Autonomías, y deberá reconocer esas realidades nacionales. Por cierto, esto de realidad nacional está en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que recoge el Manifiesto de Córdoba, si no recuerdo mal, de 1919, en el que se definía Andalucía como realidad nacional. Lo digo porque a veces parece que de estas cosas nacionales solo hablamos los catalanes y no, también en otros lugares. Acabo muy rápidamente. 8 puntos para la reforma. 1. Definir España como Estado federal. 2. Definir a España como una nación que integra naciones, nacionalidades y regiones. 3. Definir con precisión las competencias del Estado y dejar todas las demás a las comunidades. 4. Recoger adecuadamente la simetría competencial, los hechos diferenciales y los derechos históricos, los forales ya recogidos y los que el Estatuto de Autonomía en su artículo 5 de Cataluña recoge para Cataluña. 5. Contemplar que los temas relativos a lengua, educación y cultura sean una competencia estricta de las comunidades con lengua propia. 6. Que la Constitución recoja el principio de solidaridad y el de ordinalidad para informar la financiación de las autonomías. 7. Descentralizar de forma efectiva el Poder Judicial y sus órganos de gobierno. Y 8. Transformar el Senado en un Consejo Federal con presencia de los gobiernos autónomos. Esto sería una reforma para los temas territoriales. Obviamente aquí no he hablado de los temas de mejora de la calidad democrática, de la garantía de los derechos ciudadanos y sociales y otros elementos que deberían incorporarse también a una reforma constitucional a hacer en el año 2015 o 2016. Una reforma que debería ser votada. Así daríamos la oportunidad a todo el mundo de votar un nuevo acuerdo. Yo les quiero decir, yo prefiero que se pueda votar primero un nuevo acuerdo antes de que algunos pretendan votar la separación de una parte. Es verdad que habría otros sistemas, y en esto Alberto tiene razón, la Constitución española era, y también con algún motivo serio, muy reticente a la figura de los referéndums y a la democracia plebiscitaria, pero eso no quiere decir que no podamos avanzar bastante en esa dirección e incorporar consultas que no tienen necesariamente que ser de ámbito estatal, pero que evidentemente tampoco pueden vulnerar la propia Constitución, y ahí hay un camino para trabajar. Y por último, y acabo, tuvimos el referéndum de Escocia hace muy poco, y yo creo que nos hemos quedado mucho en el referéndum y no en la campaña que se hizo. Y a mí me hizo mucha gracia el último mes de campaña electoral, cuando parecía que el sí podía ganar. Hubo 3 tipos de argumentos que parece que finalmente decantaron la balanza. Uno en negativo, la discusión sobre si económicamente salía a cuenta o no la independencia, y 2 en positivo que me interesan más. Uno tenía que ver con los afectos. Si una parte de escoceses se querían ir, el resto de británicos tenían que decirles que preferían que se quedasen, y efectivamente que les querían. Tanto es así que el líder laborista pedía que se pusieran banderas escocesas en todo el Reino Unido. No sé si tuvo mucha acogida la iniciativa, pero en todo caso era un intento de demostrar ese afecto. Pero como con afecto no hay bastante, el segundo argumento era, si una parte estáis muy incómodos y os queréis ir, vamos a ofreceros un nuevo trato para que merezca la pena que os quedéis.
Y así se hizo, y así se ganó el referéndum, y luego espero que los compromisos que allí se alcanzaron se cumplan. Yo no sé si me he pasado, pero os lo digo ahora mismo, no, 15,28. Gracias, Miquel. Juan Carlos, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, Miquel. Le has dicho que te escandaliza el plebiscito cotidiano. La bolsa vota todos los días y debiera escandalizarnos mucho más. No te preocupes porque la gente pudiera, con el desarrollo tecnológico, ¿no?, votar con más frecuencia, porque, insisto, la bolsa, los mercados lo hacen todos los días y hasta hacen que los países tengan que cambiar su constitución por la presión de esos mercados. Muchísimas gracias a los federalistas de izquierdas por esta invitación y a ustedes. Decía Oscar Wilde que lo malo del socialismo es que te quita muchas tardes libres y parece que algo de eso nos ocupa. Aquí se preguntaba Ortega en las meditaciones del Quijote, Dios mío, ¿qué es España? Y lo que está claro, y por eso os agradezco la invitación, es que España no es un país lleno de guardias civiles con bigotes antiguos entrando en el Parlamento gritando «se sienten coño». España no es de lelos embelesados mirando recortado en el horizonte el toro de Osborne. Y España tampoco son alcaldes corruptos jaleados a la salida de los juzgados por ciudadanos clientelizados. España es otra cosa y entendemos que a veces para algunos intereses hay que hacer una caricatura de lo que significa España para justificar también los puntos de vista propios, pero España es mucho más complejo y hay mucha gente que lleva mucho tiempo dando la cara por la condición plural de este país y es muy injusto cuando hay sectores que, en nombre, insisto, de su nicho electoral, olvidan esa España rica y plural que lleva dando mucho tiempo la cara. Quiero empezar por el final, porque el papel creo que lo resiste todo, ¿no? Yo creo que afirmaciones ya casi las hemos agotado y eso lleva a una realidad y es que la política toda, incluso la nueva, genera bastante desafección hacia la ciudadanía y tiene que ver con que la única solución no pasa por inventar nuevos políticos, sino por inventar una nueva política que pase por dejar de delegarla. Creo que en tanto en cuanto no olvidemos la delegación de la política no vamos a encontrar solución a ninguno de los problemas que nos afectan. Como he dicho que quería empezar por el final, quiero señalar primero cuáles son las conclusiones que creo que habría que sacar de esta reflexión sobre el federalismo. En primer lugar, que en la discusión actual hay que potenciar la vertiente democratizadora y hay que desechar la vertiente identitaria. La vertiente identitaria que en Cataluña quiere reinventar sucesos históricos desde una necesidad de construir ya, en 1714, por ejemplo, un enfrentamiento claro entre dos entidades políticas que me temo que en ese momento ni siquiera existían, pero que sitúa en el pasado la necesidad de un odio presente. Y al mismo tiempo también tenemos que terminar con ese identitarismo españolista, que se olvida que la primera vez que existió España como una nación existencial fue con motivo de la guerra de la independencia y que, por tanto, intentar encontrar igualmente en el pasado fundamentos muy profundos y muy sólidos para justificar también las razones de algún odio son embelecos, cuentos, milongas. En segundo lugar, creo que no debemos ser rehenes de ningún deseo, pero tampoco debemos ser rehenes de ninguna amenaza. Torpe favor hacen a la reconstrucción de nuestro país aquellos que dicen vas a ser español porque si no te vas a hundir en la miseria. Vas a ser español a la fuerza porque si no Europa te va a poner de rodillas. Hay gente que querría ver a los catalanes como este arzobispo de Granada tumbado por los suelos en manera poco ejemplarizante. Pero me temo que ese tipo de comportamientos solamente sirve para aquellos que están buscando algún tipo de justificación personal, pero no ayudaría en absoluto a solventar nuestros problemas. En tercer lugar, creemos que hay que hacer del derecho a decidir el momento de decidirlo todo. Creemos que hay una oportunidad histórica que, empujando con este reto que la ciudadanía catalana ha puesto encima de la mesa, reconvertirlo desde ese derecho
a decidir en términos territoriales, al derecho a decidir todo en nuestro país. En cuarto lugar, que no olvidemos que mientras que estamos discutiendo de nuevo de cuestiones nacionales, Convergencia y Unió sigue gobernando en Cataluña y el Partido Popular sigue gobernando en España, haciendo los dos políticas muy parecidas. En quinto lugar, el derecho a decidir, la soberanía del pueblo, lo que señala es el agotamiento del régimen del 78, del consenso social que construimos en torno a la Constitución del 78, de la segunda restauración borbónica, de como queramos definirlo. Y que este derecho a decidir, que señala la crítica o la crisis del régimen del 78, se ve apuntalado por una crisis política, de un alejamiento radical de la ciudadanía respecto de las instituciones políticas y sus representantes, y también de una crisis económica, que, insisto, estas tres crisis conjuntas solamente las solventamos terminando con la delegación política. Sexto y último, el federalismo tiene que ser, para que sea eficaz, tiene que ser sincero y creíble, y por tanto no puede ser a posteriori. Yo creo que lo que pasa en Cataluña debemos usarlo como una ventana de oportunidad. Y la pregunta importante es, ¿podemos realmente usar lo que está pasando ahora mismo en Cataluña para, desde una perspectiva federal, solventar nuestros problemas? Y esto es lo que quería compartir con ustedes en los 10 minutos que me quedan. En primer lugar, quiero decirles que en la arena política ya es prácticamente imposible discutir nada. Por un lado, porque los intereses de partido nos pesan demasiado y hace que primen por encima de la verdad. Sobre todo en estos temas donde decir una cosa en un sitio te quita votos en otra. Y por tanto, los intereses de partido dificultan profundamente una discusión de estas características. En segundo lugar, el adversario se convierte en alguien a ejecutar con las herramientas de que uno disponga. El debate, al tener lugar a menudo en los medios de comunicación, prima, como decía Alberto, de la lógica de la espectacularidad por encima de la inteligencia, que siempre es más pausada y más deliberativa. Y en tercer lugar, porque los partidos suelen tener, al menos en lo organizativo y en el cuerpo electoral, más pasado que futuro, lo cual dificulta profundamente irrumpir con nuevas ideas, porque las nuevas ideas están todas por construir y no sabes qué apoyo vas a tener. En cambio, la idea es que corres más riesgos que potencialidades, y por tanto los partidos políticos son un tipo de instituciones con profundas dificultades para experimentar nuevas realidades políticas. La verdad es que no vengo aquí a hablar como Podemos, nos están gritando, danos el programa, acabamos de elegir la dirección. Acabamos de poner en marcha ahora los procesos de elección de las direcciones regionales y autonómicas, y acabamos de poner en marcha el programa de Podemos. Así que quien tenga prisa, le tenemos que pedir calma, porque no estamos dispuestos a hacer las promesas que antaño hicieron el Partido Socialista o el Partido Popular, ni hacer ese populismo que a nosotros nos achacan, representar a la forma de Rajoy, haciéndose una foto un par de meses antes de las elecciones delante de una oficina del INEM diciendo cuando yo gobierne sí que se va a acabar el paro. En fin, tenemos claras las líneas generales, las tenemos claras, ¿no? Pero eso no implica, fíjense ustedes, que estén concretadas. Por tanto, vengo aquí más en mi condición de profesor y en mi condición también de un ciudadano enfadado. La semana pasada presentábamos en la Universidad del Barrio un libro de una profesora norteamericana, La nación singular, de Luisa Elena Delgado. En el debate nos preguntábamos, ¿y si el problema de nuestro país es que España exista, pero lo que no existan los españoles? La frase no es solamente una ocurrencia, ni una frase afortunada para intentar epatar a los oyentes. Quizá el problema está en que en España existen varias naciones políticas que a día de hoy no se consideran parte del poder constituyente unitario que dio a luz la Constitución del 78, y que si existen varias naciones políticas que reclaman su condición de poder constituyente propio, es difícil que, existiendo España, porque existe, existan los españoles. Yo me he preguntado siempre, como miembro de un país semiperiférico como España, que estudió en un país central como es Alemania, ¿por qué en Italia tenían 900 y nosotros nos tuvimos que conformar con la vaquilla? Fíjense que de la misma manera podemos preguntarnos por qué en otros lugares han tenido procesos de secularización y nosotros nos hemos tenido que conformar con procesos de desamortización. La pregunta es aún, si quieren ustedes, más clara. ¿Cómo es el proceso que nos lleva a enfrentar el pasado para superarlo?
porque creo que no vamos a encontrar ninguna solución a lo que nos compete si no tiramos del origen de todo lo que nos ocurre. Los alemanes han dedicado mucho tiempo a la Vergangenheitsbewältigung, es decir, a la superación del pasado, que te sitúa frente a tus retos reales, no a los retos inventados, ni a discusiones periodísticas, ni tampoco mediáticas, sino a los problemas reales que hay que solventar, aunque duelan. Recordemos que tuvo que enfrentar a Argentina al hecho de ser un país lleno de niños robados. ¿Qué situación más terrible? Tener que reconocer que tus verdaderos padres fueron asesinados. Tener que reconocer que a quienes llamabas papá y mamá eran los torturadores y los asesinos de tus verdaderos padres. Y por eso tampoco acepto lo que ha dicho Miguel Iceta, de que lo mejor que nos ha pasado en los últimos 300 años en nuestro país coincide con lo que realmente nos pasó, porque es muy injusto con todo aquello que no se permitió que pasara. Por tanto, no hagamos afirmaciones desde mi punto de vista tan sencillas de equiparar lo que existe con lo que debiera haber existido, porque seguimos entonces en la más absoluta de las cegueras. Yo creo que España tiene tres grandes heridas que seguimos leyendo hoy, tres heridas que de manera consciente e inconsciente nos impiden solventar nuestros problemas. Solamente las menciono. Una herida territorial de un país construido por acumulación durante la Reconquista. Haya muerto la duquesa de Alba con 35.000 hectáreas, castillos y demás. Un país de hidalgos conquistadores y con profundas dificultades para entendernos a nosotros mismos. Comparto radicalmente la tesis del profesor Villacañas, cuando dice que ya está bien de, y yo lo hice en mi tesis doctoral, de explicar buena parte de las cosas de Alemania o de Italia sobre su condición, la expresión de Helmut Plessner, de naciones tardías, y no entender que España también es una nación tardía. Somos un Estado muy viejo y una nación tardía, que tiene dificultades para entender que mientras que nosotros como Estado estábamos evangelizando, Cataluña se estaba encontrando a sí misma, en términos nacionales, carente de Estado. En ese sentido, fíjense ustedes que España, dice el profesor Villacañas, como Alemania, bueno, no, es muy largo. Quiero decir que, fíjense ustedes, que ya veo que me estoy comiendo el tiempo, fíjense ustedes que pegada a esta herida que les decía, a esta herida territorial, hay que meter tres elementos que siguen persiguiéndonos incluso en nuestra manera de hacer política, que es la fractura de los conversos, que, como dice el profesor Villacañas, forjó el dispositivo político más sólido y permanente de las élites hispanas, las órdenes religiosas, cuya influencia política es considerable. Fíjense ustedes que en nuestro país, en nuestra construcción territorial, hay unos elementos que siguen hoy siendo vigentes. Por ejemplo, en nuestra lucha política y la propia expresión de lucha política. Ya digo, las conversiones, los pogromos, las inquisiciones o la idea de cruzada, de que el adversario se convierte en un enemigo existencial al cual hay que batir en nombre de una cruzada. La segunda herida es la internacional, una herida que tienen los países que han perdido pronto sus imperios y que se han construido más con la tensión evangelizadora, como decía antes, que por la integración nacional, y que miran hacia afuera con una suerte de nostalgia. Somos de los pocos países del mundo que celebramos nuestro Día Nacional, una conquista hacia afuera y no algo que realmente nos sirva de encuentro a todos los españoles. Esto nos lleva, fíjense ustedes, a una relación compleja igualmente con Europa y una relación compleja con América Latina. La tercera herida es la herida social, que se junta a la territorial y a la internacional. Esta herida social que sobre todo se circunscribe a 40 años de dictadura. En el momento en donde se estaban construyendo los estados sociales en Europa, nosotros sufrimos una dictadura ni más ni menos que de 40 años, que no solventó a esa España de la oligarquía y caciquismo. Y esa herida social, a veces, y esto es una cosa que tenemos que entender, a veces se expresa esa herida social en términos de herida territorial, porque es mucho más sencillo. Y en ese sentido, la crisis económica es muy fácil que se quiera presentar como una crisis territorial, cuando no es el lugar. Fíjense ustedes que estas tres heridas que se enfrentan desde una perspectiva federal críticamente, también son utilizadas desde una perspectiva conservadora para ahondar en una España que, como alguien ha planteado repetidamente, no alguien, lo hemos planteado todos, ¿no?, que la mayor fábrica de independentistas de este país sigue siendo el Partido Popular. Resumiría diciendo que el problema de España es que está mal enseñada y España está mal aprendida. Y por tanto la solución no va a venir ni por ningún parche, ni por nada que no tenga realmente capacidades pedagógicas. Creo que en Cataluña y en el País Vasco la represión territorial, no la social ni la política, que fue más dura seguramente en Madrid que en esos lugares, pero la represión territorial les permitió construir un relato identitario que les permitió, ya digo, reconocerse en un espacio que o lo entendemos o no se va a poder, en modo alguno, dialogar.
Creo que la discusión del estatuto a mí me ayudó a entender muchas cosas. Recuerdo un compañero senador de un partido de la izquierda catalana regañándome al tiempo que me preguntaba dónde están los intelectuales españoles que no están apoyando el estatuto. Si es la oportunidad de la segunda transición, me decía en aquel entonces. Y yo le planteaba a este compañero si no habéis sido capaces, vosotros, en Cataluña, de convencer ni a la mitad de la población. ¿Por qué nos reclamáis a nosotros? Y en segundo lugar, ¿por qué no os dais cuenta, por qué no hacéis la reflexión de que si España está mal enseñada y mal aprendida, alguien tiene que asumir la obligación de replantear pedagógicamente que España es un país de países y una nación de naciones? Porque yo sigo escuchando en 2014 que hay gente que habla catalán para joder. Lo sigo escuchando en 2014. Y yo mismo, hace poco, estando en Guetaria a dar una conferencia, cuando de repente escucho en la calle dos amigos gritándose para saludarse, fulanito, menganito, y hablaban en vasco, dije, cuidado, cuidado, que es que España tiene que entender que hay gente que sueña en euskera y hay gente que sueña en catalán. Y si eso no lo entendemos en el conjunto del Estado, va a ser muy difícil que podamos avanzar. Voy terminando, que ya me he comido el tiempo. Fíjense que esto nos enfrenta, ¿no?, a un problema que tiene dos vertientes. En este caso concreto, una vertiente catalana, la obligación de abrir un proceso pedagógico. En discusiones el otro día, haciendo una tuerca en Cataluña, hay gente de la política catalana que decía, ya hemos tirado la toalla, ya hemos hecho todos los esfuerzos, ya hemos hecho toda la pedagogía que hacía falta, ya se han terminado las cuestiones pedagógicas. Y a mí me asustaba, porque entonces solamente quedaba, en ese sentido, la confrontación que nos llevará a seguir hablando en términos nacionales y no hablaremos de políticas sociales o de otros temas. Pero fíjense ustedes que estos desencuentros que afectan a Cataluña también los encontramos desde la perspectiva del resto del Estado, ¿no? Con un Partido Popular que parece que no tiene interés real en solventar los problemas o que recurre a un Tribunal Constitucional que, lamento decirlo, creo que ha perdido su legitimidad como un organismo judicial imparcial cuyas decisiones competan y sean aceptadas por el conjunto de los españoles. Termino de verdad planteando que la solución creo que pasa por una solución federal que sea sincera y creíble. Y esta, fíjense ustedes, es imposible plantear, creo, por parte de los partidos políticos, porque el precio que pagarían en otros lugares les invalidaría. ¿Qué instituciones estamos dispuestos a llevar a Cataluña? ¿O es que no nos acordamos de la presidenta de la Comunidad de Madrid diciendo que prefería que una empresa fuera alemana antes de que fuera española? ¿O es que no nos acordamos igualmente de que llevar los papeles que se robaron a Cataluña durante la guerra civil a Cataluña parecía poco menos que era una ofensa y un ultraje al conjunto de España? No voy a hablarlo ahora, pero la transición creo que fue un lugar donde estas cuestiones no se solventaron, donde estábamos saliendo de la dictadura y pesaron más otras cosas y, por tanto, se congelaron los problemas. Solamente creo que un proceso constituyente puede solventar todo lo que tenemos encima de la mesa. La única posibilidad de que los diferentes pueblos de España queramos quedarnos para construir España, que no se puede construir de una manera cabal sin todos los pueblos que a día de hoy la construyen, creo que sin esta convocatoria a un debate desde abajo, no con padres de la Constitución, podía haber habido alguna madre, sin padres de la Constitución, sin de manera cupular, sin por los partidos políticos, sin solventado en restaurantes secretos, sin un proceso constituyente donde por vez primera las españolas y los españoles nos atrevamos a reconocer incluso que somos niños robados, esto no tiene solución. Por tanto, nuestra propuesta es que nos atrevamos, si la transición fue tan maravillosa, a entender que el resultado de una transición maravillosa es una ciudadanía consciente y llena de madurez. Y, por tanto, creo que ya va siendo hora de que dejemos de delegar la política y asumamos para solventar nuestros problemas, sino para enfrentar estos retos, un proceso constituyente. Muchas gracias. Bueno, gracias, Juan Carlos. Después de esta apasionada intervención, no sé si Miquel Iceta quería responder a alguna por alusiones. Sí. No, en cualquier caso, ¿no? Sí, que no puedo, porque yo no puedo comparar con lo que pudo haber sido y no fue. Entonces me declaro incapaz, ¿no? Yo lo que
Pero de todas maneras, sí que me gustaría recoger el reto que de alguna manera Monedero plantea, que es la posibilidad de hacer algo mucho mejor. Y precisamente de eso se trata, ¿no? Lo que pasa es que también es verdad que se habla, en Cataluña también tenemos compañeros de izquierdas que hablan de un proceso constituyente, pero yo debo decir en este terreno que tengo también un problema parecido al de Juan Carlos cuando decía el proceso estatutario. Y una de las cosas que creo que nos salió mal es cuando quisimos hacerlo nuevo como si acabáramos de llegar y de cero. Seguramente si hubiéramos reformado el que teníamos, hubiéramos sabido más hacia dónde íbamos. En cambio, a veces pensar todo de cero, todo nuevo, pues es más sugerente quizá, pero no tan fácil y a veces pues en la construcción uno se pierde. Pero en definitiva, yo creo que lo que nos interesa como gente de izquierdas es hacer propuestas, recogerlas, contrastarlas, compartirlas y desde luego yo creo que para sumar algunos acuerdos, efectivamente, si no cambiamos la Constitución, no resolvemos el problema. Efectivamente, para cambiarla no puede ser solo una negociación entre partidos, sino que hay que meter ahí los sentimientos, las voluntades y la participación de la gente. Si no he entendido mal a Juan Carlos, y en eso estoy de acuerdo, no hay un problema catalán, hay un problema español que hay que resolver. Y de ese problema español, pues quizá en Cataluña se sienten o se resienten algunos efectos más concretos y probablemente haya una cierta urgencia en hacerlo. Y yo por eso, y vuelvo a decir, me parece muy importante que aun desde la discrepancia las izquierdas se atrevan a hacer esa defensa. Decía Juan Carlos que probablemente, si somos muy sinceros, hay riesgos de que no todo el mundo la entienda. Lo que no se entenderá es que no propongamos, que no arriesguemos, que no avancemos, sabiendo que cuando uno está en un proceso de esta naturaleza nunca va a conseguir todo lo que se plantea, porque precisamente ha de convencer a otros que piensan de forma muy distinta. Y yo creo que esa es la virtud y el coste que tiene también la democracia, por muy participativa y deliberativa que sea. Alberto. Sí, bueno, ¿se escucha? Sí. Vale, gracias. Yo creo que evidentemente cabe aquí hacer no este lugar porque no da tiempo ni mucho menos, pero sí que subyace en las tres intervenciones, yo creo, un debate no resuelto, que es el del papel de la transición. Yo no comparto que haya que empezar de nuevo, lo que sí creo que hay que manifestar, y en eso me puedo aproximar más a la visión de Juan Carlos, en la que en la transición se hizo todo lo que se pudo, pero no todo lo que se quería conseguir, lo que hubiera sido correcto. No creo que tengamos que entrar en un debate de historia, pero sí que es verdad que comprenderemos que el presente viene también desde allí y que desde entonces arrastramos muchos elementos que además, en el momento histórico actual de ruptura generacional,